Monster X es un icónico kaiju estrechamente relacionado con King Ghidorah, contando con dos figuras de la línea de Movie Monster Series. Eso creo yo, si conocen más versiones déjenmelo en los comentarios. Siendo una reedición del año 2023 y la original del 2004, y el día de hoy les traigo la review de la versión original de la figura de Monster X del año 2004. Pero antes de empezar con esta review, quiero mencionar que estoy muy emocionado con esta review ya que llevo mucho tiempo buscando esta figura. Así que si son de la Ciudad de México y quieren conseguir más figuras como esta, los invito a darse una vuelta al puesto de figuras de mi amigo Quique Martínez en el Rock Show, o contactarlo mediante su perfil de Facebook, ya que maneja gran variedad de figuras de kaijus y a precios bastante buenos, súper recomendado. Bueno, ahora sí, continuando con la review, y como mencioné anteriormente, esta figura la conseguí en el Rock Show, no como tal en una tienda o algo así, lo cual a estas alturas ya es algo medio imposible, porque han pasado más de 20 años desde el lanzamiento de esta figura, así que por obvias razones no la tengo con su respectiva etiqueta. Pero como ya es costumbre con las reviews de figuras, vayamos entonces con la articulación de esta figura. Como ya saben, la línea de figuras Movie Monster Series de Bandai no se caracteriza por tener una super articulación, ya que la línea encargada de eso es SH Monster Arts, pero en lo particular esta figura rompe con esa cadena, ya que es una de las Movie Monster Series con más articulación que he visto. Aunque bueno, no es como si mis estándares de articulación fueran tan altos sabiendo que compro puros mandas, pero esta figura consta de 8 articulaciones. Bueno, como tal son más articulaciones, pero al estar muy limitadas no las cuento como tal, ya verán por qué más adelante. Así que empecemos con las primeras articulaciones. Empecemos con la cola o colas, no sé, donde tiene dos articulaciones, siendo una mitad de esta de 360 grados y otra en la base de la cola igual de 360 grados. Y es bastante chistoso porque tan solo ya en la cola tiene más articulaciones que el manda de Final Wars. También yo pa' que la compro. Arriba de la articulación de la cola también tiene articulación en la zona del abdomen, bueno, algo inusual en las Movie Monster Series de la actualidad. Continuamos con la articulación de los brazos, que va de adentro hacia afuera porque no tiene nada de articulación en los codos. Pero está curiosa esta articulación porque lo puedes poner en una pose donde parece que dice ¡ay! ¡Tengo mucha hambre! Y finalmente tenemos tres articulaciones más en la cabeza, bueno, en este caso cabezas, donde la cabeza central puede rotar de manera bastante fluida a mi parecer, y tal vez la rotación es de 360 grados, pero no me gustaría forzarlo demasiado. Como sea, también hay una pequeña pero bonita articulación en las otras dos cabezas que va de lado a lado, y como tal, literalmente no aporta ni madres a la posabilidad de la figura, pero es un bonito detalle que la hace ver bien. Y finalmente llegamos a las piernas, donde no hay nada de articulación aquí más que las uniones del plástico que permiten hacer unos muy pequeños movimientos de rotación, pero muy pequeños al punto de que no las considero al 100% articulación. Como sea, me alegra que esta figura tenga incluso el doble de articulaciones de las Movie Monster Series modernas. La pintura es lo que se me hace lo más flojito de esta figura, aunque igual a comparación de figuras modernas, pues sí tiene mucha más aplicación de esta. El Monster X tiene como base un plástico negro recubierto en algunas zonas por pintura blanca o gris bastante clara que le dan esa apariencia de tener una armadura de huesos. Y esta armadura de pintura blanca va literalmente desde los pies hasta las cabezas, aunque en lo particular me gusta mucho cómo se ve la parte de los brazos y de la cabeza central. Aunque hay ciertas zonas donde se omitió la aplicación de pintura blanca, como en estas pequeñas placas de la espalda y unas pocas más en la cola. Como sea, son detalles muy pequeños que pasan totalmente desapercibido, que no echan para nada a perder la estética de la figura. Pero la parte que más me gustó cómo quedó pintada es la de las placas que están cerca de la base de la cola, ya que tienen una sutil pero bonita aplicación de pintura color plateado o gris azulado o algo así. El esculpido de esta figura es algo que varía mucho, ya que en zonas es muy liso, en otras zonas es bastante brusco y en otras es bastante detallado. Empezando por lo que es su armadura, es la parte con peor esculpido a mi parecer, ya que es un plástico totalmente liso con algunas puntas o curvas en algunas partes, poniendo como ejemplo a las cabezas de los costados que solo tienen puntas y curvas por fuera y por dentro apuntando hacia la cabeza central. Pero esta cabeza central es otra historia, ya que la armadura que
que recubre esta cabeza presenta más detalles como algunas líneas que incluso parecen arrugas, pero en teoría serían más como el desgaste de dicha armadura. Pero ya pasando con las partes de color negro, aquí cambia por completo la historia, ya que presenta más detalles como arrugas o pinchos que se pueden ver detrás de la mandíbula. Y déjenme ver si puedo hacer que enfoque un poco más la cámara para que puedan apreciarlo. Creo que ahí se ve un poquito mejor. Ya en las demás partes del cuerpo tenemos esta textura similar a la que tienen los xenomorfos en la piel, que parecen cables. Creo que se le dice biomecánica o algo así. Si me equivoco, déjenmelo en los comentarios. Pero lo que para mí es la mejor parte del esculpido es la parte negra de la espalda y de la cola, ya que presenta una textura rugosa que parecen escamas muy pequeñitas. Y esta textura se extiende desde la parte trasera del cuello hasta la mitad de la cola, desapareciendo de una manera sutil para terminar en una textura de arrugas o algo así hasta el final de la cola. Como tal, el esculpido en esta figura es lo que más me gusta. Todo se ve bastante bien, desde los dientes hasta, no sé, toda la figura literalmente. El Monster X de Bandai del 2004 mide 24 centímetros de alto y 29.5 centímetros de alto, y aquí está comparado con Cyber Gomora del Ultra Monster Series, con un bootleg de Godzilla Movie Monster Series del 2004, con el dragón Mizuno Eno también del Ultra Monster Series, y finalmente con Manda de Final Wars de Movie Monster Series. ¿Qué puedo decir de esta figura? Simplemente me encanta y nos muestra la gran calidad que manejaba Bandai en los Movie Monster Series de sus primeras líneas, que contaban con buena pintura, esculpido y articulación, ya que a mi parecer esta figura sí que supera bastante a su reedición del año 2023, aunque al final del día esa figura se convirtió en la mejor opción para conseguir un Monster X por lo rara que se volvió la versión que salió para la película de Godzilla Final Wars. Así que si llegan a tener mucha, pero mucha suerte de encontrar esta versión del 2004 a un precio accesible, no duden en adquirirla, y no solo por lo rara que es, sino porque al final del día es una gran figura que nos muestra el peak de Movie Monster Series en esos tiempos. Bueno amigos, esa fue mi review de Monster X de Godzilla Final Wars Movie Monster Series. Si les gustó el video, no olviden dejar su like y compartir con sus amigos para que este pequeño canal crezca. Pero bueno, sin nada más que decir, yo soy Crawler511, se me cuidan y nos vemos la próxima. Bye.